Me juré a mí misma que nunca volvería a pisar ese cementerio. Pasé años evitando ese lugar, como quien intenta olvidar un viejo dolor que se esconde en lo más profundo del alma. Claudio fue enterrado allí hace 6 años. Fui al velatorio a no pude. Nuestro matrimonio había terminado mal. Traición por ambas partes, resentimientos que nunca tuvimos tiempo de resolver. Cuando me llamaron para decirme que había muerto en un accidente tonto, en plena noche, simplemente colgué el teléfono, cerré la puerta del dormitorio y guardé silencio. Ni siquiera lloré, ni siquiera un suspiro. Ahora, tanto tiempo después, Ali es de pie justo en la entrada oxidada de ese mismo cementerio. Tenía la garganta seca, la mano mi prima, la que creció conmigo, la que conocía mis secretos más antiguos. Había muerto de un derrame cerebral masivo, y fue su funeral lo que me trajo de vuelta allí, como si la vida hubiera encontrado una forma torcida de obligarme a enfrentar el pasado. Mientras caminaba entre las tumbas, acompañando a la familia, sentí que las piernas me pesaban. No era solo tristeza, era algo más, una presión en el pecho, una sensación extraña, como si el tiempo transcurriera de otra manera. Allí, el olor a tierra mojada mezclado con el empalagoso aroma de las flores me revolvió el estómago. La ceremonia fue corta. El sacerdote pronunció unas palabras mecánicas. El sepulturero hizo lo que tenía que hacer, y la gente empezó a marcharse. Poco a poco, pero yo me quedé allí, quieto, mirando cómo llenaban la tumba. Algo me decía que no me fuera todavía sin darme cuenta. Levanté la vista y miré al fondo del cementerio. A lo lejos, cerca de un árbol seco y torcido, había una persona. Un hombre caminaba despacio, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros, delgado, con los hombros encorvados, igual que Claudio. Por un segundo, se me paró el corazón. No era posible. Parpadeé y respiré hondo. Él todavía estaba allí, caminando entre las tumbas, muy lentamente, como quien conoce el camino. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Di un paso, con las rodillas temblando, intentando ver mejor. Era el solo podía ser el mismo cuerpo, en la misma forma de mover los brazos, pero estaba muerto y enterrado allí mismo, hacía años. Y lo más extraño, nunca había visitado su tumba, ni sabía dónde estaba. ¿Cómo podía estar allí ahora, caminando como si nada hubiera pasado? Mi cabeza me gritaba que corriera, que saliera de allí, pero mi cuerpo no respondía. Me quedé paralizada, viendo esa figura desde lejos, con el corazón latiéndome como un tambor. Miré a mi alrededor. Los asistentes al funeral se marchaban, llorando en silencio. Nadie parecía ver a ese hombre, solo yo. Y fue entonces cuando se detuvo. Se detuvo junto a una vieja tumba. Se quedó allí, en silencio, como si mirara a alguien. El viento soplaba fuerte y las hojas secas se arremolinaban a su alrededor. Gritar, llamar a alguien, pero mi voz se apagó. Me quedé paralizada, y luego giró su rostro, muy lentamente, hacia mí. Fue en ese momento que lo comprendí. No era casualidad. Cuando me miró, lo supe, incluso de lejos. El contorno de su barbilla, la forma en que se inclinaba su cuerpo. Él conocía cada gesto, cada silencio. Y allí, de pie entre los muertos, no importaba lo que dijera la lógica. En el fondo, lo sabía, era Claudio. Mi corazón gritaba que el hombre allí, cerca de la tumba, era Claudio. Me miró fijamente durante unos segundos que parecieron horas. Incluso de lejos, sentí algo extraño. No sabía si era rabia, tristeza o simplemente un profundo vacío, pero esa presencia parecía pesar en el aire. El viento ceso, el aire denso, difícil de quería correr, pero mis piernas no se movían. Miré a mi alrededor, buscando a alguien que también lo viera. Mi madre lloraba quedamente, abrazada a una tía. Mi primo ayudaba al sepulturero con las últimas flores, pero nadie, absolutamente nadie, parecía notar a ese hombre tan cerca. Cuando volví a mirar, había empezado a caminar, pero no se alejaba. Venía hacia mí y mi corazón latía tan fuerte
que sentía que iba a estallar. Me sudaban las manos, tenía el estómago revuelto, cada paso que daba parecía resonar en mi cabeza como un trueno. El suelo crujió con el sonido de las hojas secas, pero solo yo parecía oírlo. Caminaba como siempre, pasos lentos, arrastrando los pies, los hombros encorvados, las manos escondidas en los bolsillos. Era Claudio. Tenía que ser él, no podía ser nadie más. Por un momento, intenté convencerme de que solo lo estaba imaginando. Tal vez alguien parecido, tal vez la emoción del funeral, el lugar, no lo sé. Pero en el fondo, lo sabía. Y lo que sentimos no lo explicamos, simplemente lo sentimos. Anne se detuvo a unos metros de mí, frente a una tumba cubierta de musgo y hojas secas. Se quedó quieto, mirándome, pero sin mirarme directamente. Su rostro era ahora más visible, pálido, cansado, como alguien que no hubiera visto el sol en años. El mismo rostro que una vez amé y también odié. En el viento soplaba con más fuerza. Las hojas se arremolinaban a su alrededor, y por un segundo todo pareció en silencio, como un sueño extraño. Fue entonces cuando hizo algo que me paralizó por dentro. Levantó la mano lentamente, como en un gesto automático, y señaló la tumba de al lado. Anne no dijo nada. No gritó, Anne solo señaló, firmemente, directamente, como quien da una advertencia. Todo mi cuerpo se entumeció. Quería huir de allí, pero no pude. Quit Ali, con el corazón acelerado, incapaz incluso de pensar con claridad. Few and ease, momento que sentí la mano de mi primo en mi hombro. Me llamó para que me fuera. Tardé un segundo en comprender, y cuando miré hacia ese hombre, ya no, desapareció como si nunca hubiera estado allí. Corrí hacia él, tropezando con las piedras, intentando respirar. Miré a todas partes, nada, ninguna señal, ningún ruido, solo el pesado silencio. Miré, y allí, sobre la tumba que él había señalado, leí el nombre grabado en la lápida, y sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Me acerqué. El corazón parecía querer salírseme por la boca. El aire era pesado, casi imposible de respirar. Con cada paso, el sonido parecía más fuerte de lo normal. Justo allí, entre las hojas secas, lo vi en las letras desgastadas en la lápida. Decían: Claudio Enrique Duarte. Me quedé paralizada. Era su nombre, la tumba que siempre había evitado, que nunca había querido visitar. Ahora estaba justo frente a mí. La fecha de nacimiento, la fecha de muerte, en todo allí, grabado como un puñetazo de realidad. Como si la vida me dijera: no puedes huir de esto para siempre. Miré a mi alrededor, con el pecho apretado, buscando una explicación lógica. ¿Alguien había tocado la tumba? ¿Era el hombre que vi solo un pariente lejano muy parecido? ¿O, era el de verdad? Esa última idea no se me iba de la cabeza, por muy loca que pareciera. Toqué la fría lápida con las yemas de los dedos. Un escalofrío me recorrió el brazo, como si me hubieran dado una sacudida. Retrocedí de inmediato, como quien despierta de un sueño extraño. Y entonces recordé lo que había hecho. Solo había señalado. No había dicho nada, no había pedido nada, solo había señalado, como diciendo: miran, pero ¿mirar qué? Volví a mirar la lápida, y fue entonces cuando noté algo extraño. La tierra, justo al lado de la cruz de hierro, era diferente. No parecía una tumba recién cavada, pero había marcas sutiles, como si alguien la hubiera tocado, o pisado o cavado. Me agaché sin pensarlo mucho y toqué la tierra. Estaba jamado, como si hubiera llovido recientemente, pero sabía que no había llovido esa semana, no aquí en la ciudad. Antes de que pudiera entender qué significaba, oí un golpe sordo detrás de mí y me giré rápidamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Nada. Solo se oían los pasos lejanos de alguien que se marchaba. Mi primo estaba casi en la salida, hablando con mi madre. El sepulturero guardaba sus herramientas a lo lejos. Y yo, quit Ali, sola, de pie, frente a esa tumba. Fue entonces cuando vi algo entre las flores viejas, casi oculto. Un pequeño trozo de papel, doblado al azar, medio atascado bajo una piedra. Pensé que era basura,
o tal vez algo que el viento había arrastrado. Pero había algo en ese papel que me llamaba, como si una voz suave dijera: tómalo. Con mano temblorosa me agaché y saqué el papel. Lo abrí lentamente. Lo que estaba escrito me puso la piel de gallina. 3 palabras, con letra temblorosa, casi angaribato: no is el fino, eso is to do. Nada más. Cerré los ojos y sentí las lágrimas brotar, sin saber siquiera por qué. El viento soplaba con fuerza, y entonces un sonido rompió el silencio: el portazo del cementerio, un crujido metálico muy fuerte, como si alguien hubiera empujado con ira. Abrí los ojos en shock, miré a mi alrededor, lo busqué con la esperanza de volver a verlo, pero nada, solo el portazo, una y otra vez, como una advertencia, y esa sensación de que seguía ahí en cerca, muy cerca. Me quedé quieta, con el papel en la mano, incapaz de soltarlo. No es el final, decían esas palabras, pero era como si estuvieran grabadas en mi cabeza. No en el papel. Resonaban en mi pecho como un susurro que no quería desaparecer. En el portazo seguía cerrándose, con un ritmo extraño. Empujaba, soltaba, volvía a empujar, como si alguien jugara con él o me llamara. Desde allí, entre las tumbas, no podía ver la entrada. Solo oía ese sonido, cada vez más fuerte, rompiendo el silencio. Eché a caminar lentamente, un paso a la vez, mirando atrás cada 3 pasos, esperando verlo, esperando que apareciera de nuevo entre las tumbas para señalarme otro camino, que dijera lo que quisiera de mí. Pero el cementerio estaba vacío. Eso parecía con cada paso que daba. El sonido de la puerta se hacía más fuerte, como si me llamara, como si dijera: Venezuela, esto no ha terminado. Y aunque tenía miedo, fui al acercarme a la entrada. La verja se movió de nuevo sola, lentamente, abriéndose con ese ruido viejo y oxidado, un sonido que parecía desgarrar no solo el aire, sino nuestras almas. Me detuve a unos pasos de la verja, mirando ese hierro retorcido que se movía solo. No había viento, en absoluto. El día era bochornoso, seco, ni siquiera las hojas de los árboles se mecían, nada se movía. Solo la verja crujió lentamente, como si alguien invisible me empujara, jugara conmigo, esperando a que me acercara. Di otro paso, sintiendo que el corazón me latía tan fuerte que parecía explotar en el pecho. Fue entonces cuando lo vi al otro lado de la verja, justo afuera. Allí estaba Claudio, la misma mirada apagada, la misma expresión vacía, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. No parecía sorprendido de verme, ni feliz, ni triste. Simplemente se quedó allí, inmóvil, como si nunca se hubiera ido. Intenté decir algo, pero no me salía la voz. Sentía la garganta cerrada, seca como el polvo. Levanté la mano sin pensar, como si quisiera tocarlo, o quizás impedir que se fuera. Me miró, ladeó un poco la cabeza, como hacía cuando no entendía lo que decía. Eso me hizo un nudo en la garganta. Luego, sin dejar de mirarme, se giró lentamente y empezó a caminar. Caminaba como siempre, despacio, con los hombros hundidos y las manos en los bolsillos. Ese paso lento y arrastrado que se reconocía a lo lejos. Mí quedé allí parada, sin saber qué hacer. Quería correr, gritar, preguntar qué, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué has vuelto? ¿Por qué no me dejas en paz? Pero mi cuerpo se paralizó, mis piernas no se movían. Solo podía verlo alejarse, desapareciendo poco a poco por el camino de tierra, entre los altos muros y los árboles secos. Cuando pude moverme, corrí hacia la puerta. La abrí y entré. Miré a ambos lados de la calle. Nedan, ni rastro de Elan, ni huellas en el polvo, ninguna figura a lo lejos. Solo y esa extraña certeza, martillándome la cabeza: lo había visto, otra vez, de cerca, tan real como cualquier persona viva en ese funeral. Me aferré con fuerza a la puerta fría, intentando respirar hondo, intentando calmar mi corazón. Fue entonces cuando lo sentí en un susurro, muy suave, casi pegado a mi oído, una voz ronca y cansada que decía: envuélvenme. Di la vuelta de golpe,
no había nadie. Solo las tumbas inmóviles, las cruces torcidas, el silencio que me envolvía, y el papel aún en mi mano, arrugado, con esas 3 palabras que parecían resonar en mi interior: no es el final. Volví a mirar el cementerio, el camino por donde desapareció, y por primera vez pensé: ¿de verdad estoy solo aquí? Volví a casa sin decir nada. Mi madre y mi prima solo comentaron sobre el calor y el cansancio. No notaron nada extraño, pero yo seguía atrapado allí en el cementerio, la puerta moviéndose sola, la figura que desapareció, el susurro. Y.L. Claudion, el hombre que enterré hace más de 5 años, el hombre que juré olvidar en ahora, caminaba por mis recuerdos, o tal vez por las calles. Ya no podía distinguirlo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, lo volvía a ver. Esa mirada apagada, esa cabeza ladeada como si quise decir algo, pero nunca lo hizo. Igual que al final de nuestro matrimonio, silencio, distancia. En mitad de la noche, me levanté sin darme cuenta. Tomé el papel, lo doblé con cuidado y lo guardé en la cartera, como si fuera una prueba. Oh, tal vez para no volverme loca. Entonces me fui, subí al coche y fui directa al cementerio, guiada por una fuerza que no entendía. La calle estaba vacía. Solo se oía el sonido de mis pasos sobre el suelo de piedra irregular. La verja estaba cerrada, pero por alguna razón sabía que podría entrar, y lo hice. No sé si salté la verja, si rompí la cerradura, o si alguien mira. Solo recuerdo que, de repente, volví allí, caminando entre las tumbas, como si fuera de día. Caminé como si supiera exactamente a dónde ir. Así fue. Caminé por la avenida principal, entre estatuas de ángeles agrietadas y cruces oxidadas, hasta que me detuve ante su tumba. Todo seguía igual: en las flores secas, la cruz torcida, la tierra aún removida, y allí estaba él, de pie. Mirándome, no dijo nada, simplemente se quedó allí, con esa mirada que no denotaba ira, ni dolor, ni añoranza, solo presencia. Por un momento, pensé en acercarme a él, preguntarle algo, tocarlo, pero ni siquiera lo necesité. Lentamente giró la cara y volvió a señalar su propia tumba, el mismo gesto de la tarde anterior. Luego echó a andar. Esta vez no desapareció. Caminó lentamente por el cementerio, como si fuera lo correcto, como si siempre lo hubiera hecho. Pasamos junto a viejas lápidas, tumbas agrietadas, rincones ocultos por la hierba alta, nombres borrados, olvidados, hasta que se detuvo frente a una tumba casi oculta, tras un árbol. Me acerqué, leí lo que estaba escrito, y sentí que se me helaba la sangre. Ira, mi nombre, mi fecha de nacimiento, y un espacio en blanco. El lugar donde debería estar la fecha de mi muerte. Di un paso atrás. El corazón me latía con fuerza. Se me cortó la respiración. Lo miré. Seguía allí, de pie, señalando. Las palabras de la nota resonaron en mi cabeza. No es el final. El viento sopló con fuerza, levantando hojas secas. Por un segundo, juro que todo a mi alrededor pareció derrumbarse. A los árboles, las tumbas, incluso el suelo. Parpadeé, desesperada. Y cuando abrí los ojos, ya no estaban solo la tumba con mi nombre y el espacio vacío. Tropecé con piedras, con raíces, con mi propio miedo. Corrí hacia la salida y la verja estaba abierta. No recuerdo haberla tocado, pero estaba abierta de par en par. Subí al coche temblando y me marché, sabiendo, en el fondo, que él quería enseñarme algo esa noche. Algunos dicen que fue mi mente, el dolor, la culpa, los fantasmas que llevamos dentro. Otros dicen que hay cosas que jamás podremos explicar, que ciertos lazos no se pueden romper, ni siquiera con la muerte. Solo sé una cosa: nunca volví a ese cementerio, pero cada vez que paso por la calle de al lado, oigo el portazo solo, y a veces, lo juro, lo veo allí inmóvil mirándome, como diciendo, una vez más, este no es el final. Algunas historias terminan con un punto, otras dejan una elipsis,
Y si esta te dejó algo grabado, prepárate a la siguiente historia. Es aún más profunda, a más oscura, a más aterradora. Si te gusta este tipo de misterio que te pone la piel de gallina, pero no te deja parar de ver, suscríbete al canal y activa la campanita, porque la próxima visita puede que no sea solo un recuerdo. Nos vemos en el próximo video.